Gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Dios es bueno. No sé si lo he dicho alguna vez, pero es que Dios es bueno, así lo afirma. Y así es la experiencia que tenemos cada uno con Él, ¿no? No creo que nadie haya tenido una experiencia con Él que no sea buena, porque Dios es bueno y su misericordia es eterna. Hoy vamos a hablar precisamente de algo que va relacionado con la forma de vestir. Así que prepararos para ver cómo se viste un verdadero cristiano. Y es necesario a veces saberlo, ¿no? Porque sabemos muchas cosas, pero debemos a veces profundizar bien en aquellas cosas que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta. Por eso el tema, ante todo, daros la bienvenida a todos, es un gusto, es un placer, ver también a gente que nos visita, dar las gracias al Señor por ello y por todos los que estamos aquí hoy. Y también darle las gracias por aquellos que por algún motivo pues no están aquí hoy con nosotros. Pero que la bendición de Dios alcanza a todos sus hijos y alcanza a todo aquel que realmente quiera esa bendición. Tengo un amigo, un compañero de Sevilla que dice que muchas veces, cuando hablo con él, que dice que la bendición del Señor te persiga por mucho que corra y te alcance. Es así, las bendiciones del Señor nos persiguen, porque Dios quiere bendecirnos, porque vuelvo a repetir, Dios es bueno. Bien, pues vamos a comenzar hoy con el tema que he dicho, que se titula Nuestra vestidura. Estaremos varias semanas seguramente tratando el tema, porque es un tema bastante extenso. Porque nosotros cuando nos vestimos, no solamente nos ponemos una prenda sola, ¿verdad? Sobre todo en invierno. En invierno se suelen poner muchas más prendas que en verano. Pero no solamente salimos a la calle con una sola prenda, sino que llevamos varias. Entonces quiero tratar precisamente lo que la Biblia, porque la Biblia habla mucho sobre la vestimenta del verdadero cristiano y lo que realmente significa espiritualmente hablando. La forma de vestir de un cristiano es en el interior. ¿Cómo nos vestimos interiormente? ¿Cuál es nuestra vestidura interior? ¿Cuál es nuestra forma de conducirnos, de comportarnos en nuestra vida? También habla la Biblia de cómo debemos vestir, ¿no? Físicamente. Habla que hay que vestir con decoro, ¿no? Sin provocar. Pero yo quiero hablar hoy de la vestidura interior, de lo que realmente el cristiano debe vestirse y debe asumir la responsabilidad de esa vestimenta. Voy a leer en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 3 y 4. El apóstol Pedro aquí hace una simbología, haciendo una comparación, digamos, de la vestidura externa y dándole mucha más importancia a la vestimenta interna, que como he dicho es nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos realmente, lo que realmente debemos ser. Leemos el verso 3, dice, vuestro atavío, que significa vuestra compostura, vuestro adorno, no sea el externo. Habla de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y está diciendo que no debéis darle tanta importancia a eso. Verso 4, sino al interno, al del corazón, en el incorruptible ornato. Ornato y atavío es lo mismo. De un espíritu afable y apacible, o sea, lleno de paz significa. Y añade que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios valora de nosotros? No hay que vestir como un pordiosero. Hay que vestir bien, hay que ducharse diariamente, hay que peinarse, salir a la calle bien peinadito y bien arregladito. Pero no debemos preocuparnos tanto como nos preocupamos de la fachada y sí preocuparnos del interior,
es lo que realmente le agrada a Dios, que nos vistamos con esas vestiduras que vamos a analizar a lo largo de varias semanas, que debemos utilizar los verdaderos cristianos. Dicho de otra manera, aquí el apóstol está diciendo, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante, no deben preocuparse tanto, o sea, deben preocuparse, pero no tanto como nos preocupamos por esa manera de vestir. El otro día, por poneros un ejemplo, oí una noticia que decía que un famoso deportista llevaba un reloj de 1,5 millones de euros. Eso es un disparate hoy en día, con la falta y la necesidad que hay en el mundo. Que se hagan, digamos, que se valore y que se admire a esas personas porque llevan esas cosas colgadas en el brazo, que solamente dan pie a que alguien lo sepa, se entere, te siga, te corte el brazo y se lleve el reloj. Yo no me pondría nunca un reloj de ese tipo. Pero se lo ponen, se preocupan porque su meta es conseguir bienes materiales y cuanto más mejor en esta tierra. Esa, digamos, es la manera de vestir de la gente que no conoce al Señor. No digo que no puedas tener un buen reloj, una buena casa, un buen vehículo, pero que tu preocupación principal sea cómo eres realmente. ¿Cómo es tu interior? ¿Sabéis que Dios conoce tu interior? Aunque tú intentes disimular ante los demás, ante Dios no disimulas lo que eres. Por eso dice, preocúpate más de cómo está tu corazón, de cómo está tu interno, lo llama, tu vestidura interna, antes que lo externo. Y luego añade, en cambio deben vestirse con la belleza interior. Yo muchas veces aconsejo a mis hijos, dos ya están casados, pero queda uno, pero los consejos que yo les doy, digo, no te fijes mucho, digamos, en la apariencia física, fíjate más en cómo es por dentro. Porque la apariencia física va cambiando y la vida pasa muy rápidamente. Yo me acuerdo cuando era guapo, tenía melena, el pelo rizadito, mi mujer se enamoró de mí nada más verme, y ahora pues, yo qué sé, como que mira para otro lado. Bueno, es una broma, sé que me mira, pero me dice que poco pelo te queda. Pero es así, la vida es así. A veces nos preocupamos de la apariencia y no nos preocupamos realmente de lo que realmente somos por dentro. No importa si eres feo, si eres guapo, si eres flaco, si eres delgado. Importa lo que eres interiormente. Y eso es lo que le agrada a Dios. Dios te ha hecho como te ha hecho. Si te ha hecho cabezón, te ha hecho cabezón. Si te ha hecho con la nariz larga como a mí, pues narizón. Yo debo aceptar eso, pero debo cuidar mi interior. Eso es lo importante. Y añade, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Oh Dios, que quiere decir que tanto aprecia a Dios, que tanto valora el Señor. También hemos visto lo que dice Pedro, pero vamos a ver lo que comenta Pablo, que va en la línea también de Pedro. En el capítulo 3 de Colosenses leemos los versículos del 12 al 14. También habla de la simbología de las prendas que debemos utilizar. Verso 12 dice, vestíos, que significa vivan de acuerdo, como escogidos, como seleccionados, como llamados de Dios, santos y amados. Es un gran privilegio que Dios nos haya escogido y nos haya santificado. Cristo nos santificó con su sacrificio. Y eso es un gran privilegio. También es una gran responsabilidad. Porque el privilegio también va acompañado siempre de grandes responsabilidades. La persona irresponsable nunca tiene privilegios. Pero la persona que es responsable, Dios le da privilegios. ¿Lo sabíais? Por eso dice y añade,
santos y amados, de entrañable misericordia. Hago énfasis en entrañable misericordia porque esta es la primera prenda que debe vestir un creyente, un cristiano verdadero. Entrañable habla de íntima. La prenda íntima más importante que un cristiano debe colocarse es la misericordia. Habla de entrañable misericordia, y luego habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que iremos analizando. Hoy nos vamos a centrar, que no sé si terminaremos, yo creo que no, sobre la misericordia que debemos vestir los verdaderos cristianos. Verso 13 añade, soportándoos, o sea, tolerando a los demás. Tolerar a los demás significa tener paciencia con ellos. Para algunos es necesaria mucha paciencia, yo lo reconozco. Pero Dios nos llama a tener paciencia con todos. A saber sufrir si hace falta. Para que alguien reciba lo que necesita recibir. Soportándoos con paciencia unos a otros, y añade, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, ¿estáis de acuerdo en eso? Que Cristo nos perdonó. Amén. Que éramos muy malos. Pero malos. Y Dios, cuando fuimos a sus pies arrepentidos, ¿qué hizo? Perdonándonos. Y si Él nos perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar la ofensa que te haga un hermano o otro ser humano? Un pariente, un vecino, un compañero de trabajo. Hay personas que su hábitat es el rencor, es la ansia de venganza. Me la has hecho, me la vas a pagar. Un cristiano no puede pensar así. Un cristiano debe perdonar, aunque no te pidan perdón. En la Biblia no veo que los que crucificaron a Cristo le pidieran perdón a Cristo. Pero él, en cambio, desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien no te pide perdón, no sabe lo que hace. Ora por él, pero perdónalo. Porque si no, lo vas a tener atado. Tú vas a estar atado y también tendrás atada a esa persona a la cual no perdonas. Amén. Dice, y sobre todas estas cosas, sobre todas estas prendas de vestir que he enumerado, que tendremos para largo, hay una, que es la última prenda, imprescindible. ¿Sabéis cuál es? Vestíos de amor. Digamos que la bufanda en invierno, la última prenda que te colocas para salir a la calle, es el amor. Es imprescindible que te coloques esa prenda, porque es la prenda de más importancia. Y el amor va unido a la misericordia. Si tú amas, te compadeces de las miserias de los demás. Te compadeces de los problemas de los demás. La misericordia y el amor siempre van unidos. Y luego añade, el amor que es el vínculo, o sea, el lazo perfecto de unión. Quiero leerlo en otra traducción, este pasaje. En la Nueva Traducción Viviente dice, dado que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado, por Él, como consecuencia de esto quiere decir, vosotros tenéis que vestirse, tienen que vivir con las siguientes prendas. Tierna compasión, que es la misericordia, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y luego sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que te ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a vosotros, así que vosotros debéis perdonar a los demás. Y sobre todo, por encima de todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Tremenda, ¿verdad?
La palabra de Dios, cuando profundizamos, cuando la analizamos, nos revela grandes cosas. Por eso yo siempre aconsejo que meditemos, que profundicemos en lo que leemos, que no leamos por leer, porque dicen que hay que leer todos los días un capítulo para poder leer la Biblia en un año. Yo me da igual si tardo un año o tardo 6 meses, pero a mí me gusta profundizar cuando leo la palabra de Dios. Prefiero leer menos versículos y estudiarlos y profundizar y que el Espíritu Santo me revele, a leerlos de carrerilla, por rutina, que cuando acabo ni me acuerdo que he leído. ¿Os ocurre a vosotros o no? ¿Os ocurre que a veces por las prisas, por el estrés, por cómo vamos de acelerados en esta vida, leemos y cuando... ¿Qué he leído? ¿Qué pasaje he leído esta mañana? No nos acordamos. Y es por ese motivo, porque no hemos profundizado, no hemos meditado. La Biblia enseña que debemos meditar, de día y de noche. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo. Debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente. Meditar viene de mente. Meditar la palabra de Dios, tenerla presente siempre en nuestra mente. Para que poder transmitir esas verdades y que esa palabra esté siempre dispuesta para que Dios la pueda enviar a aquel que la necesite. ¿No os ha ocurrido algunas veces que habéis intentado hablarle a una persona de la palabra de Dios y no sale ningún versículo? ¿No te viene a la mente nada? ¿Sabéis por lo que es? Porque no profundizamos, porque no meditamos en su palabra, porque nuestro disco duro está vacío. Poniendo un ejemplo de las nuevas tecnologías, debemos grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro disco duro, la palabra de Dios, para que esté ahí presente y para que Dios nos pueda utilizar y esa palabra pueda llegar a hacer el propósito por el cual la envía. Isaías dice que mi palabra, la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía. ¿Qué quiere decir? No dejará de dar su fruto, sino que hará aquello por la cual la he enviado. Pero para eso tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que tener presente siempre la palabra de Dios para esa palabra pueda ser lanzada y emitida hacia las personas que lo necesiten. Hermanos, por haber sido escogidos, por haber sido santificados por medio de Jesucristo y por recibir tanto amor de nuestro Padre Celestial, debemos vivir de acuerdo a ciertas reglas y ciertos parámetros que tanto Pedro como Pablo nos enumeran en los pasajes que hemos leído y que hacen una similitud con nuestra vestimenta, con la manera de vivir. Amén. Hoy quiero empezar, como he dicho, hablando de la primera prenda, la prenda íntima que debemos colocarnos. La primera es la misericordia. Pedro y Pablo nos dicen que debemos actuar en nuestra vida con entrañable, que significa íntima, misericordia, que esta es la primera prenda que debemos colocarnos. ¿Qué significa la palabra misericordia? Digamos que en la Real Academia Española de la Lengua dice que la misericordia es la virtud que nos inclina, que nos empuja, que nos induce hacia el ser humano que está en desgracia y que por condición espiritual, y que padece sufrimientos y miserias que nosotros deberíamos compartir con ellos, en el sentido de que la misericordia es ponerse en el lugar de los demás. Hay un dicho que dice que es ponerse en los zapatos del otro. O sea, porque yo, mientras que no te conozca cómo andas, no sé, no soy nadie para juzgarte si no atravieso por el mismo problema que estás atravesando, la situación que estás atravesando. Por eso la misericordia es ponerse en lugar del otro. Y luego está la misericordia de Dios, que lo leemos en el diccionario bíblico, dice aspecto compasivo del amor de Dios, que es su esencia hacia el ser humano que está en desgracia
y que por su condición espiritual, o sea, por culpa del pecado, no merece ningún favor. Pero en cambio Dios muestra su amor, el amor ágape. El amor ágape significa amor inmerecido. Ese amor inmerecido lo recibimos de Dios pese a nosotros. Aunque nosotros no lo merezcamos, el amor de Dios está ahí. Y está abierto a toda la humanidad, a todo ser humano que recurra a Dios. Dios no va a obligar a nadie a ir a su presencia, no va a obligar a nadie a aceptarlo, pero sí trae unas consecuencias preciosas el aceptar el amor y la misericordia de Dios. Eso es importantísimo. La misericordia y la gracia son actitudes, son atributos, son disposiciones que caracterizan a Dios y que son parte de su esencia. No puede cambiar, la esencia de Dios es eterna, no cambia. No es como el ser humano que hoy piensa una cosa, mañana otra. Lo eterno siempre es igual. El amor de Dios, aunque tú no quieras, aunque tú no desees que Él te ame, aunque tú rechaces su amor, no vas a poder impedir que Él siga amándote. Es imposible, nadie puede impedir el amor de Dios. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y como es su esencia, nadie puede evitar ser amado por Dios. Aunque tú no quieras que Dios te ame, aunque tú lo rechaces, aunque tú blasfemes contra Él, Dios te sigue amando. El mundo estaba perdido, el mundo estaba muerto espiritualmente por culpa del pecado. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, creó un plan de salvación para ese ser humano que Él había creado con tanto amor. La joya, ¿sabéis que nosotros somos la joya de la creación? Nos creó lo último para regocijarse con nosotros, para gozarse, para tener comunión con nosotros, y creó un paraíso, la tierra, para depositarnos ahí y que disfrutáramos de ella. ¿Y qué hace el hombre? Se olvida de Dios, se olvida de su Creador y destroza la tierra. Ese es el pago que da el hombre a Dios. Pero Dios sigue amando a la humanidad. Dios sigue amando a esta humanidad, aunque esta humanidad cada vez le da más la espalda. Pero existe un remanente que somos su iglesia, que tenemos que proclamar, tenemos que enfatizar en la misericordia y en el amor de Dios. No debemos pasar desapercibidos. Hay muchos creyentes cristianos que no les gusta decir que son cristianos. Son cristianos de la secreta, que yo llamo. O cristianos camaleones, que cambian de color según la circunstancia. No sé si estáis comprendiendo. Nosotros somos la luz del mundo. Y la luz no se puede esconder. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Yo, la luz, vine al mundo, pero yo he cumplido con mi misión y me voy al Padre. Ahora os dejo a vosotros, os transmito a vosotros, y ahora sois vosotros la luz y os toca alumbrar a vosotros. O sea, si no estás alumbrando, enchúfate ya a la corriente. Enchúfate a Cristo y empieza a dar la luz que esta humanidad necesita. La luz, cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. La luz significa santidad, significa verdad. Las tinieblas significan ignorancia, pecado. Donde hay la luz, llega la luz, llega la verdad, llega la sabiduría divina. La mentira, el engaño, el pecado, la ignorancia tienen que desaparecer. Y ese es el encargo que el Señor nos hizo, que actuáramos con la misma misericordia que Él actúa o actuó en nuestra vida. Si tú has sido salvo, si tú has recibido la misericordia de Dios y has recibido la salvación porque un día decidiste seguirle, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no te quedes ahí con eso. De gracia has recibido, tienes que dar. Nosotros somos como canales
por donde va el agua. El agua es la palabra de Dios que va a regar a todos aquellos que nos rodean. No pongas, como se suele decir en la huerta, no pongas un tablacho e impidas que el agua corra. Deja que seamos canales por donde el agua circule, por donde la palabra de Dios, verdadera, pura, sin adulterar, pueda llegar a todos los corazones, a toda la tierra, esa tierra a veces seca, que cuando recibe el agua se hace esponjosa y empieza a nacer la hierba, empieza a nacer la vida, porque en el agua está la vida. Y el agua es la palabra de Dios, en la palabra de Dios está la vida, y la vida verdadera. Cuando regamos, nace vida. Y debemos transmitir a Cristo y esa vida. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición, como un beneficio hacia el pecador. Jesús dijo, yo he venido a buscar ¿a quién? A los que estaban perdidos, a los que estaban condenados. No he venido a los sanos, he venido a los enfermos, a sanar a los enfermos. Tú eres salvo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, actúa como tal. Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre, pero resulta que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y simbólicamente nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, estamos muy cerca de Dios. Tú estás muy cerca de Dios. Aunque a veces lo sientas lejano, Dios está cerca de ti, porque si estás en Cristo, estás sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Eso es de gran profundidad, eso no todo el mundo lo entiende, pero tú eres un santo, eres un escogido. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y donde está la cabeza, que es Cristo, está el cuerpo. Amén. Dios aborrece el pecado, no puede convivir con el pecado, pero ama al pecador. Demostró ese amor enviando a Jesucristo a la cruz, donde tú y yo teníamos que estar crucificados, porque nuestra sentencia era condenatoria. La paga del pecado es muerte. Nuestra sentencia era la muerte espiritual, la condenación, el infierno. Y Dios dijo, no, yo amo tanto al ser humano que estoy dispuesto a entregar a mi propio Hijo, para que todo aquel que crea en Él, le obedezca, porque creer y obedecer van unidos, tenga vida eterna. Resucite de esa vida espiritual muerta. Estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él, ¿qué hizo? Nos dio vida, nos resucitó. Él fue quien nos resucitó, porque un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Qué tremenda profundidad y qué tremenda enseñanza hay en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 32, los versos 9 y 10, vemos la oración de Jacob después de cruzar el Jordán, cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, que por cierto iba muertecico de miedo, porque sabéis que Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Iban a tener un encuentro, y Jacob temía de que él viniera a vengarse de él. Claro, ¿qué hago? Le robó la primogenitura mediante engaño a su hermano. Todos sabéis la historia, ¿no? Por un plato de guiso rojo. Porque muchos dicen lentejas, pero lo que realmente la Biblia dice es un guiso rojo. Tenía tanta hambre que dijo, me da igual ser el hijo mayor que no, ni los derechos ni los beneficios que tenga, yo quiero comer, saciar mi estómago. Y entonces vendió su primogenitura, pero Jacob engañó a su padre Isaac para robarle la primogenitura. Y entonces dice que se iba a encontrar con su hermano,
Y dice el verso 9 del Génesis 32, dice, y oró Jacob y dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y el verso 10 dice, menor soy yo que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para conmigo, que soy tu siervo, pues con mi cayado él solamente tenía un bastón, he pasado el Jordán. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Sabéis que Jacob, ante el temor de que su hermano le atacara, pensó estratégicamente, si mi hermano ataca a todo el campamento nos van a liquidar a todos. Y entonces dividió el campamento. Mandó unos hacia la derecha y otros a la izquierda, diciendo, si ataca a uno, siempre quedará el otro para que huya. Fue una estrategia militar. Por eso dice que ahora estaba ante 2 campamentos. Jacob sabía que solo por la misericordia de Dios había podido cruzar el Jordán. Y también sabía que solamente la misericordia de Dios podía cambiar el corazón de su hermano Esaú y esa ansia de venganza que tenía contra él. Después vemos cómo Jacob, esta es la clave, cómo Jacob pelea con el ángel de Dios y lucha toda la noche hasta conseguir que el ángel del Señor, que no es otro que Jesucristo, la figura de Jesucristo, le bendijera. Le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Luchó hasta conseguir la bendición. Hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que pelear para ser bendecidos por Dios. Las personas que no luchan, que no pelean, que se dan por vencidas fácilmente, no van a tener el favor y la bendición de Dios. Debemos pelear y, si es necesario, toda la noche, como hizo Jacob. Tanto peleó, tanto luchó, que salió una nueva persona de ahí. Dios le cambió hasta el nombre, le dio una nueva identidad. De Jacob, que significa usurpador, engañador, a Israel, que significa victorioso. El que peleó, luchó y venció. Dice que su forma de andar, porque el ángel del Señor le hirió en el muslo, su forma de caminar cambió. ¿Qué quiere decir espiritualmente hablando? Su vida cambió, su forma de andar por la vida cambió. ¿Y qué ocurrió? Vemos el resultado de su oración y de su lucha y de su entrega. Verso 4 del capítulo 33 de Génesis. Cuando Jacob esperaba que su hermano le atacara, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Cambió todo su rencor, toda su ira, toda su ansia de venganza y le abrazó a su hermano. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Pero Jacob tuvo que pelear, tuvo que luchar, tuvo que orarle a Dios para que Dios pusiera su mano y cambiara el corazón de su hermano. Tremendo, ¿verdad? Ahí vemos, hermanos, el poder de la oración, vemos el cambio que Dios produce en las personas y vemos también la ayuda que recibimos cuando depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Hay otro ejemplo en Esdras, capítulo 3, verso 11. Aquí vemos el reconocimiento y la actitud del pueblo de Dios cuando estaban echando los cimientos del templo. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, y diciendo, porque Él es bueno. ¿A qué me suena esto? Porque Dios es bueno sobre su pueblo Israel. Y todo el pueblo, dice, aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios
porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Estaban gozosos de contribuir a la construcción del templo de Dios. Estaban gozosos en trabajar en la obra de Dios. ¿Tienes gozo tú por trabajar en la obra de Dios? ¿Alabas a Dios porque Dios te está usando? ¿O simplemente pasa olímpicamente de lo que Dios quiere hacer contigo? Y por eso no tienes gozo. Y no tienes un espíritu de agradecimiento en ti hacia Él. Dice que mientras restauraban el templo, mientras trabajaban en la obra de Dios, alababan y estaban llenos de gozo y de júbilo, porque estaban trabajando en la obra de Dios. Qué tremenda enseñanza para nosotros hoy, ¿eh? ¿No te gozas cuando haces algo para el Señor? ¿No te llenas de júbilo cuando ayudas a alguien, a un hermano que está atravesando necesidad? No vas al hermano y dices, hermano, te veo triste, ¿qué te ocurre? Aquí me tienes. Llora, si tienes que llorar, aquí tienes mi hombro. Esa es la misericordia de Dios, que debe imperar en todo ser humano, en todo creyente que se precie. Cantaban y aclamaban a Dios con júbilo mientras levantaban los cimientos de su casa. Tremenda enseñanza para nosotros. En el Salmo 57 también vemos el agradecimiento de David por la misericordia recibida de Dios al ser librado de sus perseguidores, de sus enemigos. En el Salmo 57 leemos los versículos 9 y 10. Dice así David: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Tu misericordia llega hasta el final de los cielos. ¿Dónde termina el cielo? Nadie sabe la profundidad del cielo. Nadie ha llegado al final, ni va a llegar. Y David reconoce que su misericordia llega hasta el final de los cielos. Así es de grande su misericordia, hermano. Dice, y hasta las nubes llega tu verdad. Esta debe ser nuestra actitud, hermano, ante la misericordia de Dios. Esa misericordia que sin duda actúa en nuestra vida. ¿Quién no tiene aquí testimonio de haber sido receptor de la misericordia de Dios? ¿Hay alguien que no haya sentido la misericordia de Dios en algún momento de su vida? La misericordia de Dios también se llama salvación. Salvación es Jesucristo. Salvación significa vida nueva. Significa rescate. Significa sanidad. Significa cubrir nuestra necesidad. Todo eso lo tenemos en Cristo cuando somos salvos. Somos prosperados. Todo nos va bien. Hermanos, somos salvos por la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ¿dónde estaríamos? Yo no sé si ya existiría. Porque yo era muy bueno, era muy malo. Yo no era bueno. En cambio, Dios tuvo misericordia de mí. Su misericordia me alcanzó. Su salvación me alcanzó un día porque alguien me habló de la salvación que había en Cristo. Y cuando escuché, oí, presté atención y vi el testimonio, porque no es lo que decimos, es lo que hacemos, vi el testimonio de las personas que me hablaron del Señor. Y dije, esto es lo que yo andaba buscando y aquí me quedo. Cuando la gente que nos rodea, las personas, el ser humano que nos rodea, sienta eso en su corazón al vernos a nosotros actuar, y más ahora, tenemos una grandiosa oportunidad
con esta campaña, con esta pandemia dichosa, de demostrar quién somos y en qué creemos y en quién creemos, transmitiendo paz, transmitiendo tranquilidad, ayuda a toda esta gente que anda quizá desesperada porque no sabe qué va a ocurrir. Nosotros sabemos, los que estudiamos y profundizamos en la Biblia, sabemos que todo lo que está ocurriendo son señales que han de ocurrir cerca de la segunda venida de Cristo. O sea que esto nos induce a pensar que Cristo está cerca. Y si Cristo está cerca, debemos estar preparados para su venida. Y debemos intentar que cuando Cristo venga, la mayor parte de las personas que nos rodean puedan haber recibido la salvación y puedan irse con nosotros a su presencia, a ese reinado, a ese milenio de paz, de justicia, de amor. Amén. Como he dicho, y estoy terminando, como he dicho, somos salvos por la misericordia de Dios. Leemos en el capítulo 2 de Efesios, verso 4 y 6, dice, pero Dios que es, ¿qué? Rico. ¿Rico en qué? En misericordia. Por su gran amor, no amor pequeño, su gran amor con que nos amó y lo demostró, aun estando muertos, habla de muerte espiritual, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como he explicado antes, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, y donde está la cabeza está el cuerpo, su Iglesia, su pueblo. Y también a su discípulo Tito se lo explica de esta manera, Tito 3, 4 al 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, los seres humanos, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por nuestras buenas obras. Las buenas obras no te salvan, no salvan a nadie, pero sí dan testimonio de que somos salvos. Todo salvo, todo creyente que ha sido rescatado, que ha sido pagado el precio por él a través de la sangre de Jesucristo, debe andar en buenas obras. Pero quien te salva es Jesucristo y la fe que tú has depositado en Él. Y entonces dice, no por obras que hubieras hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Cambia misericordia por Jesucristo. Y dice lo mismo. Habéis sido salvos por Jesucristo, que es la misericordia personificada, la misericordia de Dios hecha un ser humano, que es Jesucristo. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que recibimos en el Espíritu Santo, el cual Dios derramó en nuestros corazones abundantemente mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Por este motivo también a Dios se le llama el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo lo expresa en 2 Corintios 1, versos 3 y 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y en el versículo 4 Pablo nos llama a dar aquello que por gracia, por regalo, hemos recibido. Verso 4 dice, el cual Dios nos consuela, o sea, tiene misericordia de nosotros en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar, tener misericordia con los que tienen también cualquier tipo de tribulación. Por medio de la consolación que nosotros hemos recibido, debemos consolar a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te ha consolado, si tú has atravesado, por ejemplo, por una enfermedad, y Dios te ha librado, te ha sanado,
Tú debes consolar a aquellos que estén atravesando por el mismo camino o sendero que tú has atravesado de enfermedad y dar testimonio. ¿Quién mejor puede dar testimonio de sanidad que alguien que ha sido sanado? Porque yo puedo hablar de sanidad. Cualquiera puede hablar de la sanidad divina. Pero ¿quién va a hablar con más autoridad que una persona que haya pasado una enfermedad y Dios la haya sanado? Por eso está diciendo eso precisamente, que si la misericordia de Dios a ti te ha sanado, tú debes compartir, debes transmitir ese amor y esa misericordia que tú has recibido con las personas que estén atravesando por la misma tribulación que tú has pasado. ¿Entendéis, verdad? ¿Me hago entender? Termino con una frase: somos bendecidos para que bendigamos. No te engorres, no recibas y no des. No seas el mar muerto. Sabéis que el mar muerto recibe el agua del Jordán, pero no le da salida. Y entonces se llama mar muerto por eso, porque al acumular el agua y no soltarla, hay una gran acumulación de sal que impide que haya vida. El mar muerto no da vida, transmite muerte. En cambio, el río Jordán, cuando se desborda, riega todos los campos y produce vida. Por eso mi consejo es que no seas mar muerto, sino río Jordán. Que lo que recibas lo des a los demás. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene, que aún queda sobre el tema. Bendiciones, hermano.